Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a ver una nueva herramienta que nos permite generar imágenes con inteligencia artificial, que está muy completa y la verdad a mí me ha gustado muchísimo. Y en este momento me encuentro en su Discord, que les recomendaría que sea lo primero que deben hacer o que hagan. Sin embargo, las imágenes no se generan desde el Discord, se generan desde su página principal, que es esta, pero unirse al Discord es muy importante por varios temas que ya les voy a mostrar. Para unirse al Discord simplemente presionarían en esta opción. El enlace de esta página lo voy a dejar en la descripción del video. Y una vez estén en el Discord, como ven, van a ver una serie de reglas que ellos tienen definidas, y hay un apartado importante que es el de actualizaciones y el de soporte. El primero, el de actualizaciones, sería este, donde ellos van publicando cada una de las mejoras que van haciendo constantemente o de las nuevas funcionalidades que tiene el Lexica. En este caso, por acá van a encontrar un chat general con personas de diferentes países donde van a poder ver algunas de las creaciones que han hecho otras personas. Y hay otro apartado importante que sería por acá, el de soporte para preguntas y ideas de desarrollo que puedan implementar o que ustedes puedan decir para los devs del proyecto. Bueno, una vez ya estemos en el canal de Discord de Lexica, vamos a ir a nuestra plataforma, una plataforma que es la cual vamos a usar para generar las imágenes. De primero, lo que vamos a tener es una interfaz muy sencilla, en la cual vamos a tener un buscador que nos va a permitir buscar imágenes en cierto estilo o imágenes de cierto tema específico que nosotros queramos. Y en la parte de abajo vamos a tener toda una galería de imágenes. Esta galería la podemos modificar para cambiar la cantidad de columnas, para mirar una gran cantidad de imágenes al mismo tiempo. Eso en caso de que de pronto queramos ver qué han creado otras personas y no tengamos una imagen clara, específica, que vayamos a querer crear en ese momento. También tenemos en la parte del filtro una opción para cambiar el modelo a Stable Diffusion. Vamos a cambiarlo y vamos a poder ver otro estilo de imagen totalmente diferente con este otro generador. Yo personalmente utilizo más este. ¿Qué tenemos en las imágenes seleccionándolas? Cada una de las imágenes va a tener incluido el prompt que se usó para crearla. Como ven, dando clic en ella vamos a poder ver las 4 imágenes que se crearon alusivas a ese prompt que se le dio, y podríamos copiarlo para usarlo como referencia para nuestra imagen, o incluso podríamos descargarla desde esta opción. También tiene algunas características como la escala, el modelo que se usó y las dimensiones de la imagen. Y algo muy interesante sobre esto es explorar el estilo. Podemos explorar el estilo de esa imagen con imágenes similares, pero en este caso quiero mirar el estilo de algo que me guste, más futurista, como lo puede ser este. Vamos a ir a explorar el estilo y vamos a ver que toda la galería va a estar enfocada en ese estilo. Eso es muy importante porque de esta forma podemos encontrar características que nosotros queramos para nuestra imagen, ya que todas van a ser de ese estilo y las podremos encontrar fácilmente. Digamos, puede ser el background, puede ser el color, puede ser algún tono de piel, etcétera, etcétera. Lo podemos encontrar fácilmente con mirando el estilo de cierta imagen que veamos en la galería o que la busquemos desde acá. Las otras opciones que tiene es el historial, que básicamente son las imágenes que hemos creado anteriormente, que el historial de las imágenes que hemos creado con esta plataforma. Vamos a la parte de los likes. Esto de los likes es las imágenes a las cuales nosotros les hemos dado un corazoncito en la galería. Como ven, cada imagen tiene la opción de dar un me gusta, y esto sería muy práctico si queremos guardar algunas imágenes en específico. Simplemente le daríamos su respectivo like y sabemos que luego las podemos encontrar fácilmente en nuestra galería de imágenes con me gusta. Listo. La última parte es un tema de cuenta. Eso tiene una opción para un plan pago. La verdad es bastante barato, solo vale $8 al mes y tiene muchas características adicionales que podríamos usar. Esto en caso de que queramos usar esta plataforma para algo más profesional y que lo vayamos a estar usando muchísimo constantemente. Bueno, ahora por último la parte que nos interesa, ya que dimos un vistazo por todas las opciones que tiene la plataforma, lo que más nos interesa sería la generación de imágenes, que sería esta sección de acá. La verdad es que es muy fácil de usar, es muy simple, muy sencillo, es muy interactivo para cualquier persona. Lo primero que tenemos es obviamente la casilla en la cual vamos a describir las características que queremos que tenga nuestra imagen. Acá iría el prompt, muy sencillo. También tiene la sección de negative prompt,
que eso sería básicamente colocar características que no queremos que tenga nuestra imagen. Listo, esto para las características que sí queremos y esto para las características que no queremos que incluya. En la parte derecha, perdón, a ustedes les va a aparecer así, deben desplegar las opciones avanzadas que tenemos. Lo primero es una línea con las dimensiones. Como ven, hay un pequeño recuadro que nos va haciendo referencia a cuáles serían las dimensiones de nuestra imagen. Normalmente pues usaría esta si es para móvil, por ejemplo. También tenemos la opción de subir una imagen que queramos usar como referencia o que queramos imágenes similares a esa. Listo, esto es para subir una imagen como referencia. En esta parte tenemos una escala de contraste para menos contraste o más contraste, y en la última tenemos una opción para deformidades que puedan salir. Entonces lo que vamos a hacer ahora, para no complicarnos mucho, es simplemente dar un ejemplo con una imagen que me guste. Por ejemplo, no sé, vamos a mirar ya, por ejemplo, una imagen de este estilo. Vamos a copiar este prompt. Podríamos hacerle cambios, pero en este caso pues simplemente voy a hacer un ejemplo para que ustedes vean el tiempo que se demora en generar, que la verdad es muy corto. Bueno, este prompt está bastante largo, vamos a disminuirlo un poco para que no quede igual a la que ya vimos. No vamos a quitarle nada, vamos a dejarlo libre y vamos a generar. Él genera 4 imágenes de ejemplos similares y como ven el tiempo que se demora es totalmente mínimo. Yo creo que alrededor de 10 segundos se demora en generar la imagen. Yo en este caso no tengo ninguna cuenta de pago, esto es totalmente gratis. Vamos a esperar y listo, eso fue todo. Vamos a ver cómo nos genera 4 imágenes con muy buena resolución sobre el prompt que nosotros le dimos. Como les comentaba, esto es gratis, no he pagado nada, se genera al instante y la verdad es que es bastante increíble lo que podemos crear. Una vez creada podemos seleccionarla y desde esa opción de la derecha tenemos la opción de descargar la imagen. Y eso sería todo. Como ven, es muy sencillo. La verdad es que a mí me encanta esta herramienta para generar imágenes. Es de las preferidas. De igual forma voy a estar subiendo más videos en los próximos días en los cuales voy a mostrar cómo podemos generar más imágenes con otras plataformas también gratuitas de generación de imágenes con inteligencia artificial. Por ahora me despido. Recuerden, el link está en la descripción del video y nada, nos vemos en un video próximo. Que estén muy bien.